Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más, un nuevo vídeo, una nueva crítica. En este caso, pues es una película que igual se estrena en nada, que creo que la chavalería tiene ganas de verla, porque es la secuela de una película que tuvo bastante éxito. Y es una película que a mí me toca la patata en lo emocional, porque mi primera videoconsola fue una consola de Sega, fue una Master System 2, y uno de los juegos a los que más caña le dimos siendo críos, pues fueron las entregas de Sonic. Y estamos hablando evidentemente de Sonic, la película, Sonic 2, la película, que se estrena en nada y que intenta aquello de la secuela tiene que ser más grande, más ruidosa y más destructiva en todos los sentidos. Y a mí, personalmente, creo que funciona. Creo que tiene el mayor de sus delitos. Su delito principal es la duración. Es una película que dura 2 horas. 2 horas y 2 minutos. Creo que una película de Sonic no debe durar 2 horas y 2 minutos bajo ningún concepto. Y ese es su pecado principal. El ir acumulando cosas. Pero sobre todo creo que ha sabido encontrar un equilibrio perfecto entre dar a los fans del videojuego, si es que quedamos alguno, lo que esperan de Sonic y al mismo tiempo crear un universo nuevo. Y para ello ha jugado la baza de traer de vuelta a Jim Carrey en un papel que le viene como anillo al dedo, que es el de Robotnik, y convertirle en el villano que en la primera película apuntaba a lo que ha sido en la segunda y a lo que se iba a convertir en esta segunda película. Como siempre, esto va sin spoilers, ¿vale? Yo estoy intentando evitarlos como si fueran minas por el camino y luego le daremos, en los últimos minutillos, hablaremos de algunos spoilers, sobre todo de un detalle que a mí me ha emocionado mucho. Pero ahora sin spoilers, sin spoilers. Luego ya habrá spoilers, tranquilos. Lo dicho, a mí, personalmente, me ha convencido la secuela por esa sensación de tiene que ser más grande, de tener un villano que funciona de inicio a fin y que viene de convertirse en el villano que todos esperábamos que fuese, y sobre todo porque es una película de aventuras sin complejos y dedicada a toda la familia. Y es una película, y esto no es ni mucho menos para restarle mérito a la película, es más infantil que la primera parte. Quiero decir, está más dedicada al público infantil que en la primera parte. Y tiene que ver incluso con la relación de Sonic con los personajes humanos. Ya saben que los personajes humanos son sobre todo el personaje de James Marsden, cuya relación con Sonic da un giro y hace que la película esté más destinada al público infantil. Quizá la primera era más para el público adolescente y esta tiene más para el público infantil, para toda la familia. Y para toda la familia es una película muy divertida, muy entretenida. Tiene otra baza muy buena y es, claro, pero esto, yo he visto la película en versión original porque así nos la han puesto. Porque casi siempre vemos las películas en versión original, no tiene más misterio. Y oír a Idris Elba en el papel de Knuckles es una delicia. Es Idris Elba haciendo de Idris Elba en un personaje que no tiene sentido de la ironía, que no entiende nuestro mundo, que no entiende a los personajes. Es muy divertido. Muy divertido. Hay un momento, y esto no es spoiler, pero hay un momento en el que está leyendo un mensaje de texto que está en una pantalla. Entonces él solo ve los 3 puntos de que están escribiendo y está todo el rato
Porque lee el mensaje y cuando llega a los 3 puntos de que alguien está a punto de contestarte, pues está escribiendo, está está punto, 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 punto. Y ese tipo de humor que es muy... En la voz de Idris Elba, pues hace mucha gracia, porque todo suena más serio con la voz de Idris Elba. Y eso es maravilloso. Y de verdad que es sensacional cómo funciona el personaje. Por supuesto está la incorporación de Tails y por supuesto se nota que hay más presupuesto que en la primera película sin fliparse. No es una película que estés viendo y digas qué cara ha tenido que salir, sin ser una película barata. Pero comparado con los mastodontes reales, es una película que habrá costado un buen dinero, pero que está en su justa medida. Pero sí es verdad que se nota que no han tenido que rehacer media película como pasó con la primera. Que efectos visuales tuvieron que deshacer todo el camino andado y hacerlo de nuevo. Y eso creo que tiene un plus dentro de la propia historia, porque permite un despliegue de explosiones, de saltos, incluso del diseño de los personajes con más dinero. El problema, decíamos, es, primero, la aventura es demasiado genérica, demasiado videojuego de los 90, demasiado, pues hay que recuperar esta cosa que es peligrosísima. Y dices, vale, ese es el mayor problema de la película. Es muy genérico, entonces enseguida el guión al final te vas a olvidar. Y luego tiene el otro problema, es ese exceso de duración que para mí se nota muchísimo en la trama de James Marsden y de Shemar Moore, que está incorporado a la serie, que tiene a la película, que tiene un par de bromas respecto a SWAT muy divertidas, a su serie, a Los Hombres de Harrelson. Ya sabéis que es el prota del remake de Los Hombres de Harrelson, pues de una serie mola mucho. Y aquí tiene el personaje, esa trama, que luego tiene ramificaciones, sí, pero se podría haber resuelto de otra forma. Es como una excusa para mantener a los personajes separados y alarga innecesariamente la película. Es una película que, si le quitas esa trama, en realidad no estás quitando nada. Lo puedes cambiar para que funcione de otra forma. Y no tiene por qué durar la película 2 horas, que es el gran lastre, que al ser más infantil es una película dedicada más a los niños. No tanto, la primera tenía mucho de esto es para los fans del videojuego, queremos que el fan del videojuego se sienta parte, por eso hemos cambiado el diseño de Sonic y hemos devuelto el del videojuego o uno más cercano al videojuego para que el espectador no... para que el jugador no se sienta traicionado. Todo eso está muy bien, pero aquí, si vas a hacer la película más infantil, más dedicada a los chavales, que ya se han enamorado del personaje en la primera, que recordemos que luego la gente, aparte de que eso fue un muy buen taquillazo en todo el mundo y que es una de las películas de videojuegos más taquilleras de la historia, si no la más, además de eso, la película contaba con, por ejemplo, que cuando se lanzó el Steelbook se agotó enseguida. O sea, la película se vendió muy bien en todos los formatos y eso es lo que motiva una secuela y es lo que motiva las ganas de la gente de volver. Pero claro, el fan del videojuego dice, ya he visto Sonic, ya está, me la puedo ahorrar, y eso lo saben los creadores y dicen, ¿quién va a volver de cabeza al cine? Los niños. Sobre todo los niños, que son los que van a disfrutar con esta historia. Y eso es lo que hace Sonic ese punto tan familiar. La escena, por ejemplo, en el bar, la escena en la que se ve en el tráiler que entran vestidos de nieve y tal, en un bar, es memorablemente divertida. Y todo es una serie de set pieces de acción o de humor que nos llevan al siguiente nivel. Es lo que hace que el guión sea tan sencillo, tan prescindible incluso por momentos, o tan olvidable a veces, pero que sea tan efectiva la película, tan efectiva. Tú estás viéndola y estás pasándotelo muy bien. El problema es que cuando aparecen los humanos, la película cae, pero cuando está Jim Carrey en pantalla, haciendo cosas de Jim Carrey, o cuando están Sonic y compañía en pantalla, te lo pasas muy bien. Tiene un par de momentos, de hecho, en los que
dices, esta escena, aquí es donde tenías que haber alargado la película, en este camino, en esta aventura, y dejarte de cosas raras, de cosas peculiares, de ese rollo de drama familiar que tiene a veces, de la familia, los sentimientos, hay que madurar, todo eso, que está muy bien, pero que a lo mejor es una trama que por ese camino pues se alarga demasiado. Y el resto es una maravilla, incluso con escena post créditos, no al final de los créditos del todo, al inicio, una escena post créditos que funciona muy bien dentro de la propia mitología de Sonic. Y sin spoilers, hasta aquí puedo leer en ese sentido, que está muy currado eso. Pasamos, por supuesto, a territorio spoilers y pasamos a lo que tiene que ofrecernos la película en ese sentido, porque la trama, que es lo de menos, gira en torno a la recuperación de una gema, una esmeralda, que es el objeto más poderoso del universo y que quien lo posea puede gobernar el mundo, cambiar la galaxia a voluntad, todo lo que sus pensamientos, hacerlo realidad. Y está muy bien, de verdad, lo estás viendo y dices, bueno, es una chorradita de guión en ese sentido, pero claro, esa esmeralda tiene una implicación, es lo que enfrenta a Knuckles y a Sonic, como en el juego en cierta medida, es lo que trae a Tails a este mundo. El personaje de Tails es un vendepeluches, y así lo era en los juegos, era adorable y achuchable y todo eso, pero sobre todo nos lleva al gran final, algo que yo estaba pensando cuando anunciaron Sonic 2, dije, en Sonic 2 pasa una cosa, en el juego, espero que en la película pase, y cuando ves los trailers dices, no, pero claro, una vez empieza la película y empiezas a ver la historia, si eres jugador, dices, esto tiene que estar en algún lado. Y luego te meten el tema familiar y tal. Y a eso me refería con lo del apunte de bajarle un tono de adolescencia infantil, porque lo que en la primera casi parecía una relación de amistad, de familia, pero no tan paterno-filial, aquí es realmente, de hecho, la relación entre un padre y un hijo. Sonic es considerado un hijo por la familia. Tiene que ver, además me parece una interesante forma de verlo, con la adopción, la paternidad de quien no es tu hijo realmente, de quien es un invitado y se convierte en tu hijo. Evidentemente Sonic no puede ser el hijo de James Marsden, cuestión de que son distintas especies, pero juega con eso y eso no estaba tan presente en la primera. Aquí hay más el hecho de quiero que mi hijo consiga esto en la vida, quiero que mi hijo madure, quiero que mi hijo no crezca sin amigos, quiero que tenga su cuadrilla, su grupo de amigos. Va en torno a eso la película y lo juega muy bien esa baza. Y eso es a lo que me refería con que es más familiar, más desde el punto de vista de incluso Sonic, más que un adolescente, casi sigue siendo pero casi es más infantil en ese sentido, en el sentido de es mi hijo. Pero que eso no me despiste de lo realmente importante, que es lo que nos lleva al final, a ese punto final, a ese momento en el que todo converge, todo lleva a algo que si habéis jugado a Sonic 2, tanto en Mega Drive como en otras consolas, sabéis lo que es. Y es un momento que es tan épico y tan mítico del videojuego, que teniendo la historia nada que ver con el videojuego, y siendo incluso la presencia de Knuckles anterior, o sea, posterior y demás, no importa. Porque está tan bien incorporado que cuando sucede dice, es que esta es toda la película. Yo he metido toda la película diciendo, esta es la solución, esta tiene que ser la solución. Y es la solución. No quiero reventarlo del todo porque quiero que lo disfrutéis. O sea, quiero que sepáis que ese momento está ahí y quien ha jugado el juego lo sabe. Sabe qué momento es. Sabe qué pasaba cuando pasaba algo y hacías algo en el juego. Y yo, para que veáis, que no miento lo de ser muy fan, todavía soy capaz de tararear la canción de la segunda fase del Sonic 2 de Master System 2. Y no lo voy a hacer aquí, evidentemente por vergüenza, pero es una de esas melodías que molan tantísimo
que no se ha olvidado nunca. Nunca. Y me encanta. Además la tengo incluso en la playlist de bandas sonoras mías. O sea, que mola muchísimo. Y eso es algo que consigue la película recuperar sin tener nada. Por eso os decía que aúna muy bien el decir, esto es un universo aparte, hemos traído a Sonic a la Tierra, está Robotnik, pero vamos a traer a Tails, vamos a traer a Knuckles, vamos a traer más cosas en el futuro, se hacen a postcréditos, ya os digo, y vamos a ir cogiendo cosas de decir, este momento es tan épico del videojuego que hay que incorporarlo. Pero hay que incorporarlo bien, hay que saber cómo lo hacemos. Y sucede. Y entonces cuando sucede y lo ves, dices, ya está, esto es lo que estábamos esperando toda la película. Y eso es lo que le hace un puntito especial. El resto, pues su trama manida, su sentimiento de que estás haciendo fases en vez de un videojuego, su guión de andar por casa, algunos chistes funcionan muy muy bien. Hay un chiste sobre la Roca y Vin Diesel que es sensacional, que ha hecho que casi nos levantásemos a aplaudir. Otros no funcionan tan bien. Y claro, el problema es cuando te sobra tanto metraje, la película se hace al final agotadora. Y ese es su gran debe. O sea, una película entretenida para ver en familia, pero que hubiera sido mucho más entretenida si la hubieran podado. Podado mucho. Le sobra media hora casi de película. Por lo menos 20 minutos. Nada más. Con eso nos quedamos con Sonic. Estamos hablando de Sonic 2, la película. Sabemos lo que vamos a ver. Para mí es una película de 3 estrellas. Muy entretenida para ver en familia. Pero que tenga en cuenta el espectador, tened en cuenta que dura 2 horas. Y ese es su problema. Y no hay más que añadir. Yo me lo he pasado bien. Me ha devuelto a mi infancia. Y de nuevo, por mucho que el espectador que hay en mí haya disfrutado de muchas cosas del juego y demás, como película, sé que es una película de 3 estrellas para pasar la tarde, muy entretenida, pero también con muchos elementos fallidos, en cierta medida mejor que la 1, pero más larga que la 1, lo cual por un lado compensa lo otro. Lo que es mejor de desarrollo de aventura, de acción, por otro lado tiene menos... es menos fresca y es más larga. Así que para mí quedan bastante igualadas. Y nada más que decir, 3 estrellitas, le dais al like, os suscribís, nos contéis lo que queréis por aquí abajo. Ya sabéis que al lado del botón de suscribirse tenéis el botón de unirse al canal, por si queréis colaborar, apoyar un poquito más este canal. Ahí tenéis ese botón, la membresía, 3 niveles, 1, 2 y 3, con hasta 6 vídeos exclusivos todos los meses. Pues no hay nada más que decir al respecto. Si os apetece, y además un directo premium, ahí lo tenéis. Si no, le dais al like, os suscribís, nos contéis lo que queráis por aquí abajo y nos vemos en la próxima. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.